Primero de Macabeos 3:10. Apolonio reunió a las naciones y vino de Samaria con gran ejército para hacer la guerra contra Israel. Así que lo supo Judas, le salió al encuentro, le derrotó y le dio muerte. Cayeron muchos y huyeron los demás. Se apoderó de sus despojos y de la espada de Apolonio, de la cual se sirvió en la guerra todos los días de su vida. Cuando llegó a oídos de Serón, jefe del ejército de Siria, que Judas había juntado gente y que una muchedumbre de fieles a la ley combatía a su lado, se dijo: me haré famoso, ganaré gloria en el reino combatiendo a Judas y a los suyos, que desprecian los decretos del rey. Y preparada la segunda expedición salió y subió con poderoso ejército, al cual se unieron los impíos para apoyarle y tomar venganza de los hijos de Israel. Llegaron hasta la subida de Betorón, donde le salió al paso Judas con una pequeña tropa. Esta, viendo el ejército que venía contra ellos, dijo a Judas: ¿cómo podremos nosotros tan pocos luchar contra tan poderosa muchedumbre, y menos estando como estamos hoy extenuados por el ayuno? Pero Judas les contestó: fácil cosa es entregar una muchedumbre en manos de pocos, que para el Dios del cielo no hay diferencia entre salvar con muchos o con pocos, y no está en la muchedumbre del ejército la victoria en la guerra, del cielo viene la fuerza. Estos llegan contra nosotros llenos de orgullo e impiedad para apoderarse de nosotros, de nuestras mujeres e hijos y saquearnos, mientras que nosotros luchamos por nuestras vidas y por nuestras leyes. Dios los aplastará a nuestros ojos. No tengáis miedo de ellos. Así que acabó de hablar, los acometió con decisión, derrotando enteramente a Serón y a su ejército. Los persiguió Judas por la bajada de Betorón hasta el llano, quedando en el campo unos 800 hombres y huyendo los demás a tierra de los filisteos. Con esto, el espanto y el miedo a Judas y a sus hermanos se apoderó de las naciones vecinas. La fama de su nombre llegó hasta el rey, y en todas las naciones se contaban sus batallas. El rey Antíoco, en teniendo noticia de estos sucesos, se encendió en ira y dio orden de juntar todas las fuerzas del reino, un ejército poderosísimo. Abrió sus tesoros y pagó la soldada a su ejército por un año, ordenando que estuviesen preparados para todo evento. Viendo el rey que sus tesoros habían quedado exhaustos y que los tributos eran escasos, por las disensiones y las calamidades que él había traído sobre la tierra, en su empeño de suprimir las leyes que habían estado en uso desde los días antiguos, temió no tener, como otras veces le había sucedido, para los gastos y los donativos, que solía repartir con más larga mano y mayor prodigalidad que sus antecesores. En este grave aprieto resolvió ir a Persia a cobrar los tributos de las regiones y reunir mucho dinero. Dejó a Lisias, hombre ilustre y del linaje real, al frente de los negocios del reino desde el Éufrates hasta los confines de Egipto, y con el encargo de velar por su hijo Antíoco hasta su vuelta. Pasó a su disposición la mitad del ejército y los elefantes, encomendándole la ejecución de sus planes y sobre todo lo de Judea y Jerusalén. Debía enviar contra ellos el ejército, aplastar y destruir la fuerza de Israel y las reliquias de Jerusalén hasta borrar de la tierra su memoria e instalar extranjeros en sus confines, distribuyéndole la tierra por suerte. La otra mitad del ejército la llevó consigo el rey, que partió de Antioquía, la capital de su reino, el año 147, y atravesando el Éufrates se dirigió hacia las regiones altas. Luego eligió Lisias a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, a Nicanor y a Gorgias, varones valerosos de entre los amigos del rey, y envió con ellos 40.000 hombres y 7.000 caballos para invadir Judea y arrasarla según el mandato del rey. Partieron con todo su ejército y vinieron a acampar cerca de Emaús, en la llanura. Cuando los mercaderes de la región tuvieron noticias de su llegada, tomaron consigo muchísima plata, oro y siervos y vinieron al campamento para comprar los hijos de Israel por esclavos. También se agregaron a ellos fuerzas procedentes de Idumea y de la tierra de los filisteos. Viendo Judas y sus hermanos que las calamidades se multiplicaban y que los ejércitos estaban acampados en sus confines y conocedores de las órdenes dadas por el rey de destruir y exterminar al pueblo, se dijeron unos a otros: defendamos a nuestro pueblo contra esos planes de destrucción y luchemos por nuestra nación y por el santuario. Y resolvieron disponerse a la guerra, orando y pidiendo a Dios clemencia y misericordia. Jerusalén estaba despoblada como un desierto, no había quien de sus hijos entrase o saliese. Su santuario estaba conculcado y los hijos de los extranjeros moraban en la ciudadela. Era esta albergue de los gentiles.
El gozo de Jacob había desaparecido y habían enmudecido la flauta y la cítara. Se reunieron y vinieron a Masfa, frente a Jerusalén, pues en otro tiempo había sido Masfa un lugar de oración para Israel, y ayunaron aquel día, se vistieron de saco, pusieron ceniza sobre sus cabezas, rasgaron sus vestiduras y extendieron el libro de la ley, buscando en él lo que los gentiles preguntan a las imágenes de sus ídolos. Trajeron los vestidos sacerdotales, las primicias y los diezmos, e hicieron venir a nazareos que habían cumplido los días de su consagración, y a voces clamaron al cielo, diciendo: ¿Qué vamos a hacer con estos y a dónde vamos a llevarlos? Porque tu santuario está hollado y profanado, tus sacerdotes en luto y humillación, y ahora los gentiles se han reunido contra nosotros para destruirnos. Tú sabes las cuentas que echan sobre nosotros. ¿Cómo podremos hacerles frente si tú no nos ayudas? Y tocaron las trompetas y clamaron a grandes voces. Después de esto instituyó Judas jefes del pueblo, de millares, centenas, cincuentenas y decenas, y dijeron a los que edificaban casas, a los que habían tomado mujer, a los que habían plantado una viña y a los tímidos que se volvieran cada uno a su casa conforme a la prescripción de la ley, y levantando el campo vinieron a ponerse al sur de Emaús. Dijo Judas a los suyos: Preparaos y portaos como valientes, prontos a luchar mañana temprano contra estas gentes que se han reunido contra nosotros para destruirnos y destruir nuestro santuario. Mejor es morir combatiendo que contemplar las calamidades de nuestro pueblo y del santuario. En todo caso, hágase la voluntad del cielo. Primero de Macabeos 4. Gorgias, tomando 5.000 infantes y 1.000 jinetes escogidos, levantó el campo por la noche con el propósito de atacar al ejército judío y derrotarlo por sorpresa. Llevaban por guías hombres de la ciudadela. Tuvo de ello noticia Judas y con sus valientes movió también el campo para atacar a los del rey que estaban junto a Emaús, en tanto que el grueso del ejército andaba aún disperso lejos del campamento. Llegó Gorgias al campo de Judas por la noche y no hallando a nadie los buscaba por los montes diciendo: Estos han huido de nosotros. En cuanto fue de día, apareció Judas en el llano con 3.000 hombres que no tenían ni los escudos ni las espadas que deseaban. Vieron el campamento de los gentiles fuerte, trincherado, rodeado de la caballería, formado por hombres diestros en la guerra. Dijo Judas a los que le acompañaban: No temáis a esa muchedumbre ni su ímpetu os acobarde. Recordad cómo fueron salvados nuestros padres en el Mar Rojo cuando el faraón los perseguía con su ejército. Levantemos al cielo nuestra voz con la esperanza de que se compadezca de nosotros y acordándose de la alianza con nuestros padres aplaste hoy ante nuestros ojos este campamento y conocerán todas las gentes que hay quien rescata y salva a Israel. Alzando los enemigos sus ojos vieron que venían a atacarlos y salieron del campo para combatirlos. Los de Judas tocaron las cornetas y se trabó la lucha, siendo derrotados los gentiles que luego se dieron a huir por el llano. Fueron perseguidos hasta Gezer, los llanos de Idumea, de Azoto y de Jamnia. Los rezagados cayeron todos al filo de la espada, quedando en el campo hasta 3.000 de ellos. Volviendo Judas con su ejército de perseguirlos, dijo a los suyos: No codiciéis los despojos, que tenemos ante nosotros el peligro, pues Gorgias está con su ejército en los montes próximos. Por el momento haced frente a los enemigos y combatid contra ellos. Después ya podréis tomar los despojos con seguridad. Estaba aún Judas diciendo esto cuando apareció saliendo del monte una división de Gorgias, la cual, al ver cómo los suyos habían vuelto a las espaldas y ardía en llamas el campamento, porque el humo que se veía daba bien a entender lo sucedido, se llenó de miedo, y más viendo el ejército de Judas en el llano en orden de batalla. Todos se dieron a huir hacia la tierra de los filisteos. Judas entonces se volvió y recogió el botín del campamento, donde tomaron mucho oro y plata, y telas de jacinto y de púrpura marina y grandes riquezas. A su vuelta elevaban al cielo cánticos y bendiciones al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. En aquel día obtuvo Israel una gran victoria. Cuantos extranjeros se salvaron llegaron a anunciar a Lisias lo sucedido, y éste al oír las noticias se quedó consternado y abatido, porque las cosas no habían sucedido en Israel como el rey se lo había ordenado. Al año siguiente organizó un ejército de 60.000 hombres y 5.000 caballos para acabar totalmente con los judíos. Vino por Idumea y acampó en Betsur. Para hacerles frente solo disponía Judas de 10.000 hombres. A la vista de tan fuerte ejército oró diciendo: Bendito seas, Salvador de Israel, que quebrantaste el ímpetu del gigante por mano de tu siervo David,
y entregaste el campamento de los filisteos en poder de Jonatán, hijo de Saúl, y de su escudero. Da este campo a manos de tu pueblo de Israel, y quedan avergonzados su ejército y su caballería. Infúndeles miedo, abate la presuntuosa confianza en su fortaleza y avergüéncense de su derrota. Derrótalos por la espada de los que te aman y entonen cánticos de loor por todos los que conocen tu nombre. Vinieron a las manos, cayeron del ejército de Lisias 5000 hombres. Al ver Lisias la derrota de su ejército y la audacia del de Judas y cómo estaban dispuestos a vivir o morir gloriosamente, partió para Antioquía y reclutó mercenarios para acrecentar su ejército con el propósito de volver contra Judas.